Bueno, pues muy buenos a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Ginera Hadassah. Hoy lo terminamos. Empezamos con la invocación de Radha Burnier. Hay una virtud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reservas. Nos dirigimos también, como siempre, a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirle que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad, a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, los teósofos, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Otra vez vamos con esta maravillosa foto, por el grado de detalle que tiene, para que podamos disfrutarla. Yo he estado minutos y minutos observándola, es muy bonita la foto. En esto nos habíamos quedado en esta parte del estado probatorio del libro, hoy lo vamos a terminar. Esta parte ya la leímos y vamos a continuar entonces con esta. Dice Ginara Hadassah, hay que observar, está hablando por supuesto del estado probatorio, hay que observar de qué manera os conducís en las circunstancias en que vuestro karma os coloque. Ojo, hay que ver esto con cuidado. Hay que observar de qué manera nos conducimos en las circunstancias que nuestro karma nos pone enfrente. Tentaciones, provocaciones, desgracias, accidentes, todo lo que nos pone el karma. Y si las consideramos como ocasiones para adquirir más sabiduría, porque ya sabemos lo que es el karma, y mostrarnos mejores con nuestros semejantes, o si por el contrario nos abandonamos a deseos, pasatiempos inútiles y miramos para otro lado. O sea, ¿qué hacemos cuando el karma nos pone estas cosas? Dice, el paso del tiempo entre este estado y el siguiente depende en absoluto de vosotros mismos. El paso del tiempo, ahí me quedó mal, perdón. El paso del tiempo entre este estado y el que sigue depende de ustedes. Por lo general, este estado probatorio del que estábamos hablando dura 7 años, pero puede acortarse si os mostráis henchidos de celo, es decir, si le echamos muchas ganas, o puede prolongarse si no aprovechamos las ocasiones que se nos van a presentar. De vosotros solos depende la duración del periodo probatorio. Aquí se acaba la parte del probatorio, por lo menos como el maestro lo está poniendo, pero está diciendo aquí varias cosas muy importantes que vamos a revisar. Vamos a revisarlo en un esquema que dice que es este. Dice lo siguiente. Bueno, observar de qué manera os conducís en las circunstancias que vuestro karma nos ha puesto enfrente. Bueno, pues aquí tenemos las cuentas por pagar de nuestro karma. Es un ejemplo, por supuesto, una alegoría. Vamos a suponer que estamos pues ya a la mitad de nuestras encarnaciones. Hay que recordar que se nos ha dicho que son en promedio 777, pero hablando con algunos que saben mucho de este tema, dicen que en realidad son como 1400. Vamos a poner que sean las 777 y que ya llevamos unas 300 o 400. Entonces tendríamos más o menos una cartilla como esta. Es decir, ya habríamos pagado varias, esta es la que estamos pagando actualmente y las que siguen son las cuentas por pagar del karma. Es un ejemplo, una alegoría. Y nos toca pagar esta que vale 100. Entonces la condición kármica necesaria de este periodo, de esta encarnación, vale 100. Y aquí hay una intensidad del sufrimiento necesario que vale 100. Cuando entramos en el proceso de pago, entonces tenemos un contacto gestionado por agentes del karma. Nos contactan con la situación, como dice acá. Es decir, observamos una vez que las circunstancias de vuestro karma nos ha colocado en una situación, es decir, los señores del karma nos ponen enfrente de aquello. Si no nos toca, no nos ponen, salvo que sea un accidente, y eso es es muy raro.
normalmente nos colocan lo que nos toca. Y empezamos a exonerar, es decir, a sufrir. Y entonces bajamos de 100 a 80. Después tenemos una primera reacción del sujeto al enfrentar la situación, que puede ser de sorpresa. Y aquí aparece una cosa que se llama zona de rebeldía, en donde el sujeto puede luchar contra su karma y buscar y buscar y buscar la manera de no vivir aquello. Y si tiene éxito, va a conseguir que se aplace el karma, pero se va a incrementar. De este lado vemos, en caso de que progrese el bloqueo del karma, el pago se conserva la deuda para después y además se va a incrementar, pues el mismo bloqueo en sí mismo ya es productor de karma, más todo lo que se genere como consecuencia. Pero vamos a suponer que la persona decide enfrentar el karma. Entonces viene una segunda reacción. En esta reacción es muy parecido a lo de Elizabeth Kubler-Ross. ¿Por qué a mí y por qué no a los demás? ¿Por qué me pasa? Si soy una persona buena, bueno. Después la tercera reacción, deseable, la deseable aceptación y camino a la resolución. La persona finalmente dice, bueno, pues ni modo, a mí me tocaba por razones que desconozco, con mi mente racional, aunque mi alma las conoce, pero me tocaba y bueno, pues hay que apechugar. Entonces se va exonerando poco a poco el karma hasta que prácticamente se extingue. Entonces la zona de pago completada satisfactoriamente, este cuadrito se pone en verde y seguimos avanzando para la siguiente encarnación. Y lo que dicen los maestros es, bueno, dice, no puede el alma desviarse de su camino sin cosechar sufrimientos. Esta es una máxima que nos va a poner Jinara Hadasa un poco más adelante. Bueno, viendo este esquema, entonces, continuando con lo que dice el maestro, lo que dice Jinara Hadasa en el slide anterior, dice, si las consideráis estas cosas como ocasiones para adquirir más sabiduría y mostrarse mejores con vuestros semejantes, quiere decir que la persona va a pagar todo sin hacer nuevo karma. Está muy concentrado en no echarle la culpa a nadie, en no ponerse patético, yo qué sé. O si por el contrario, si abandonáis a deseos y pasatiempos inútiles, vemos para otro lado y le aplicamos lo que nos tocaba vivir a nosotros a otra persona. Y aquí hay montones de historias de estos temas, ¿eh? Hay montones de historias de la gente que aplaza y luego le toca a otro resolver el problema que la persona ha generado. Bueno, el lapso de tiempo entre este estado y el siguiente depende de ustedes mismos. Esto es de que vayamos purificando esta situación. Por lo general dura unos 7 años, pero puede acortarse si os mostráis hinchidos de celo, ya lo leímos. De vosotros solos depende la duración de este periodo de probatorio. Bueno, es el esquema. Ojalá que haya ayudado un poco a comprender lo que el maestro enseña. Vamos a continuar. La aceptación de un discípulo. Estábamos en el probatorio, ahora viene otra parte del libro que dice la aceptación en calidad de discípulo. Vamos a suponer que esta persona que estaba a prueba ya se le acepta en calidad de discípulo. Terminado el periodo probatorio, os aceptará el maestro como discípulo. Y a partir de ese instante os encontraréis frente a frente al maestro que nos ha estado custodiando y que nos ha aceptado en el estado probatorio y ahora ya nos ha admitido como discípulos. Sin daros cuenta, os constituye en un centinela. Centinela tiene dos acepciones. Es una persona que vigila un puesto determinado y está ahí cuidando cuidando, es un centinela, está vigilando. Avanzado de su conciencia, es decir, sin daros cuenta, él se constituye en un centinela avanzado de su conciencia. Voy a repetir esto que es muy importante. No nos damos cuenta, pero en el momento que somos admitidos o que seremos en el futuro admitidos como discípulos, automáticamente nos vamos a constituir en centinelas avanzados de la conciencia del maestro y viceversa. Por eso pongo aquí esta imagen. Se establece una conexión, un portal, un puente. Vuestra naturaleza se encontrará a partir de ese momento ligada a la del maestro. Y siempre que lo desee el maestro, puede leer vuestros pensamientos y advertir vuestros sentimientos para aprovecharlos en el trabajo enorme que tiene un maestro, trabajo que tiene para ayudar a la humanidad de diferentes formas. Entonces, por un lado va a estar aplicando toda su energía para ayudar a la humanidad y por otra va a estar vigilando a sus alumnos, a sus discípulos. Bueno, pero como no puede tolerar, y esto es muy importante, pero como el maestro no puede tolerar que esa obra que tiene sea entorpecida por pensamientos y sentimientos egoístas o viles, como no puede tolerar que se entorpezcan pensamientos y sentimientos egoístas o viles, en cuanto estos invadan, siquiera temporalmente al discípulo, levantará el maestro una valla entre su conciencia y la de aquel.
¿Qué quiere decir? Ya estuvimos en probación. Ahora se supone que vamos a llegar y ya estamos en calidad de discípulo, pero digamos que todavía estamos como que medio a prueba. Sí estamos como discípulos aceptados, pero aún así seguimos siendo vigilados. Y hay cosas que en el discípulo no se pueden tolerar. Y esto es cuando el discípulo se descuida y empieza con pensamientos y sentimientos egoístas o viles. Y cuando estos empiezan a invadir al discípulo y el maestro está vinculado al alumno, entonces, siquiera temporalmente, el discípulo, bueno, el maestro levantará una valla entre su conciencia y la de él, es decir, interrumpirá el canal de comunicación que existía entre el maestro y el discípulo, porque el discípulo empezó a densificarse y eso, por supuesto, va a afectar al maestro. Y van a ver lo que dice aquí de la energía, y el maestro está de alguna manera utilizando su energía de una manera sabia para ayudar a la humanidad, y ahora tiene que utilizarla para tratar de vincular a la limpieza de la mente del que ahora es discípulo. Entonces aquí hay un tema que hay que verlo con mucho cuidado. Bueno, y como este trabajo implica un gasto de cierta cantidad de energía, que pudiera mejor emplearse en otras cosas, es muy natural que el maestro no acepte por discípulo a quien necesite cuidados de vigilancia en este concepto. Es decir, lo que yo entiendo es que podría una persona, incluso ya siendo aceptada como discípulo, entrar otra vez en probación, porque tiene un descuido, porque tiene un desliz, porque tiene una caída, o porque no da el ancho suficientemente, no tiene todavía la calidad necesaria para aportar valor al plan del maestro. Dice Ginera Hadassah lo siguiente: cuando un hombre ha alcanzado el discipulado, un hombre en el sentido genérico, es mucha la responsabilidad, pero tampoco son menores las posibilidades que se le ofrecen. Es decir, hay mucha responsabilidad, hay mucho sufrimiento que se tienen que echar a cuestas o que nos tendremos que echar a cuestas y que provienen de la misma humanidad, pero tampoco son menores las posibilidades que le ofrecen y la dicha que experimentará el que ya es discípulo. Porque si demuestra sinceridad y celo, el maestro le guiará en cada paso que dé por el sendero. Bueno, y se empieza a poner bueno el asunto en la explicación que nos da Ginera Hadassah de este siguiente paso. Cuando esté perplejo, podrá valerse del pensamiento del maestro como de piedra de toque para contrarrestar el suyo. ¿Se acuerdan? Hace tiempo habíamos visto algunas técnicas que hay de cuando una conciencia es muy limpia y abraza a una conciencia que no es tan limpia, y a través de un proceso que existe, nos lo explicaba Torkom Saraidarian, hay un proceso a través del cual esta conciencia muy pura, a la hora de abrazar a la conciencia menos pura, logra transmutar la energía que tiene esa conciencia y hacerla al acercarla al nivel de vibración de aquella conciencia superior que lo abraza. Bueno, esto es entonces lo que él nos explicaba, y me imagino que aquí está más o menos explicándose algo similar. Cuando la persona entra en un estado de perplejidad, inseguridad, de dudas, se puede valer del pensamiento del maestro como una piedra de toque para contrarrestar pues, lo que su conciencia, que apenas está adecuándose al estado de discípulo, puede estar como un poco floja. Bueno, y jamás dudará de lo que deba hacer en su nombre, en nombre del maestro. El discípulo está protegido sin cesar por la égida. La égida también es un concepto complejo porque tiene dos significados. Significa protección, pero también significa tutela. Es como una protección tutelar. Y es lo que hace, por ejemplo, un padre con un hijo. Tiene la obligación de protegerle, pero también es la tutela, tiene la tutela, la obligación, la responsabilidad de todo lo que le pase para bien o para mal. Entonces el discípulo está protegido sin cesar por la égida, que es la palabra que significa esto, del maestro. Si el maestro lo tiene en un formato de protección y tutela. Y jamás se verá solo entre los hombres. Se sentirá acompañado por la energía del maestro. Bueno, estas partes las está explicando Ginara Hadassah. Hay que abrirlas un poco y tratar de entenderlas mejor. Ya lo harán ustedes en su casa cuando lo lean con cuidado. Porque es una obra muy bonita, es una obra extraordinaria. Hay que verla con mucho cuidado. Y esto entonces podría incluso separarse más o podríamos ponerle más profundidad, pero bueno, de momento vamos a dejarlo como está. Y entonces se produce un estado filial. Debido a que hay una tutela, pues automáticamente se produce un estado filial, o por lo menos alegóricamente filializado. El estado que sigue
al que acabamos de ver de discípulo es el estado que se llama filial, o sea, más profundo. Y esto, ¿qué es el estado filial? De filio, de hijo, es el hijo del maestro. Entonces, el que está en probación, después está el discípulo y ahora está el hijo del maestro, en el que el maestro se acerca todavía más a su discípulo. Vamos a suponer que entonces la persona, o cuando lleguemos a este estado, nos esforzamos mucho y cuando este estado termina, ahora entramos en una mayor profundidad y ahora somos hijos del maestro. O sea, el maestro se acerca todavía más a su discípulo. En efecto, desde este instante renuncia el maestro a levantar vallas entre su conciencia. Una vez que lo nombra hijo, ya no puede levantar, ya no va a levantar vallas, porque se supone que ya ha entrado a un estado de pureza irrenunciable. Entonces ya no puede levantar vallas entre su conciencia y la conciencia de su discípulo, aunque casi extinguida su naturaleza inferior de éste, se reavive temporalmente. Es decir, podrá haber todavía fallos de repente, eso en neurofisiología se llaman flashbacks. Le pasa a las personas que tienen alguna adicción, que una vez que han sanado de ellas, de repente un día aparecen con síntomas y luego eso desaparece. Entonces, el, el otrora hombre común y corriente, o sea, el ser humano normal, que ya se hizo chela, después estuvo en la parte probatoria, después como discípulo y ahora como hijo, todavía puede tener pequeñas recaídas. Entonces, el maestro ya no va a levantar vallas cuando vengan estas recaídas, porque ya está mucho más avanzado el discípulo. Su conciencia del discípulo, aunque casi extinguida su naturaleza inferior de este, se reavive temporalmente. Cuando dice casi extinguida, es que todavía no está completamente extinguida. En el estado filial, como hijo, todavía no hemos extinguido la naturaleza inferior, pero pues ya queda poquito. Entre el padre y el hijo hay ya un lazo inquebrantable. A ese punto llegaremos todos, a ese punto. Y de acuerdo a lo que Giner Hadassah van a ver lo que sucede. Generalmente, en este estado de adopción filial, donde el maestro adopta a esta persona que ya viene pues, trabajando muy duro para purificarse, viene algo muy bonito. Presentará el maestro a su discípulo a la gran fraternidad blanca en calidad de candidato a la iniciación. Ahora es hijo y lo que le viene después va a ser la iniciación. Pero antes de la iniciación tiene que ser candidato y esto va a ser por aceptación del grupo de la gran fraternidad blanca. Entonces se presenta como prospecto, ¿no? Aceptado por la gran fraternidad blanca e iniciado, entrará en la corriente. Una vez que es iniciado, entra en la corriente. De aquí en adelante ya es uno de los hermanos jóvenes de la gran fraternidad. De aquí podemos interpretar que en la gran fraternidad hay hermanos que tienen más tiempo, hermanos que tienen un tiempo intermedio y hermanos que tienen un tiempo menor. Entonces entra como un hermano joven de la gran fraternidad y ocupa el segundo lugar en la jerarquía gobernadora del mundo. Ocupará el segundo lugar en la jerarquía gobernadora del mundo. Y claro, como entra, pues ahora tiene privilegios y también tiene consecuencias. Y una de las consecuencias es que sobre sus hombros pesará ahora, como en el resto de los maestros de sabiduría, pesará ahora la triste carga de la humanidad, que continuamente los maestros de sabiduría están trabajando, están aligerando y están ayudando a que esto disminuya. Pero también tendrá en sus manos el poder de bendecir y de salvar. Todo eso tendrá la persona cuando ha llegado ya a convertirse entonces en un hermano joven de la gran fraternidad. Bueno, continúa esto con el en nombre del maestro y ahora va a analizar la frase en su nombre. Ya nos acaba de explicar cómo se van desenvolviendo cada una de las etapas hasta llegar a donde ya vimos, a lo que sea un hermano joven, que con el tiempo pues ya será un hermano mucho más maduro, aunque ya no lo pone, entendemos que así es. Y poco a poco tendrá cargas mayores de todo lo que se tiene que vivir en la humanidad. Bueno, vemos lo que dice aquí en el nombre del maestro, cerramos ese apartado que abrió Giner Hadassah y entramos ya en la parte final del libro. Dice, donde hay materia y energía, eso ya lo sabemos. La vida se acompaña una a la otra en el universo manifestado, también ya lo sabemos.
Y en este conjunto resplandece la conciencia del Logos. Bueno, todo esto ya lo sabemos, es una introducción que está haciendo para hablar en su nombre. El universo alienta con la vida del Logos, y vosotros y yo, y los millares de seres que nos rodean, todos somos células, rayos, puntos infinitos de ese ser. Formamos parte, una parte de nuestra naturaleza forma parte de ese ser. Tenemos todos mónadas. Cada uno de vosotros pasa su corta vida en descubrir poco a poco las maravillas del ser del que somos partículas. Esta frase es súper fuerte. Cada uno de ustedes pasa su muy corta vida, o sea, pues una encarnación, al final es muy corta, en descubrir, desentrañar poco a poco las maravillas del ser del cual somos partículas. Es decir, que cada vida que vivimos, algo se abre para descubrir las maravillas de ese ser eterno del cual somos partículas. Y la alegría de esta vida consiste en ir de descubrimiento en descubrimiento. Es decir, mientras más la persona se orienta al descubrimiento interior, tendrá entonces cada vez más contacto con estas maravillas y contacto con estas alegrías. Es lo que está diciendo este párrafo, que es además muy hermoso. Bueno, en el interminable viaje de exploración a que equivale la humana existencia, interminable, por supuesto, aquí está hablando de sentido figurado, porque sí termina, pero es larguísimo. Larguísimo porque son cortas las vidas, pero son muchísimas vidas, más de 1000. Entonces, en este interminable o larguísimo viaje de exploración que equivale a la humana existencia, hay una etapa primitiva y otra avanzada. Se divide en dos. La mayor parte de las almas se hallan aún en la etapa primitiva. Y la característica de cuando estamos allí, todos, la característica distintiva es la petición. Con las manos extendidas piden a la vida que realice sus sueños, poco cuidadosos en aprender la amarga lección que jamás podrán realizarlos por demanda. Bueno, esta es la etapa primitiva. En la etapa primitiva somos muy pedigüeños. Pedimos y pedimos con las manos extendidas, pedimos que nos arreglen todo, que nos cuiden, etcétera, etcétera. Poco cuidadosos de aprender la amarga lección de que jamás podrán realizarse estas cosas por demanda. Jamás estas cosas se pueden realizar por demanda. Tenemos que trabajarlas interiormente, tenemos que trabajarlas por nosotros mismos. Más aún, aunque no puedan realizar sus sueños, las personas, cuando están en este nivel primitivo, dice más aún, aunque no puedan realizar sus sueños, por lo menos, lo puse en rojo, descubren algo relacionado con Dios, la divinidad. Aquí siempre General en este libro está hablando de Dios. Este libro está dirigido a occidentales y entonces él trata de no entrar en crisis, supongo, o en contradicciones, o no cerrar los corazones porque se usen una terminología que pueda sentir extraña a los que van a estar leyendo la obra. Dice, más aún, aunque no pueden realizar sus sueños, porque están pide y pide, pues y no todo se concede, dice, por lo menos descubren algo relacionado con la divinidad, con Dios. ¿Y cómo descubrimos ese algo de la naturaleza amorosa del Altísimo, que es puro amor? ¿Cómo tenemos contacto con esos detalles, con esas fracciones? A través del amor de la esposa, del amor de los hijos, del amor de los amigos, o en los títulos y honores cada vez que hacemos las cosas correctas, cuando practicamos una piedad simple o sencilla, en los servicios que prestamos a las personas que nos rodean, en las inocentes alegrías, en donde disfrutamos y compartimos y normalmente contertuliamos con otros, en donde quiera que se disfruten los individuos bien intencionados. Siempre que haya una buena intención, de buena fe, entonces habrá este tipo de alegrías y estos son vislumbres pequeñitos, chispas pequeñas de algo mucho mayor que es el amor eterno. Bueno, todo esto entonces, lo bien intencionado, halla en las almas una felicidad que es el susurro de la voz del Dios en su corazón. El corazón se abre parcialmente y entra estas alegrías hermosas que vivimos, porque todos las habremos vivido alguna vez, son entonces un pequeño susurro de lo que realmente hay detrás.
Así como hablamos de que hay algo más radiante que el sol, que es el sol metafísico y que tiene varias partes, pues aquí estamos hablando que hay algo mucho más radiante que la felicidad, porque la felicidad es solamente un susurro, como el sol visible es un susurro de aquel sol que está detrás. Bueno, esto es lo que creo que está diciendo y es muy hermoso y muy poético. Esto les anima de antemano a descubrir su naturaleza, es decir, si contactamos con que esto simplemente es un susurro y hay algo mucho más allá, eso anima, motiva de antemano a descubrir la verdadera naturaleza de ese rayo del cual formamos parte, porque en su nombre se cumplen todas las acciones desinteresadas, todas las acciones positivas, buenas, generosas, pero que además están desinteresadas, ¿sí? Entonces, como están desinteresadas, estas acciones es como tienen el sello importante de Dios. Esto les anima de antemano a descubrir su verdadera naturaleza porque sí, en su nombre cumplen todas las acciones desinteresadas, las acciones positivas, generosas, dadivosas, etcétera. Frente a frente se encuentra Él a los hombres en el hogar, en el mercado, en el gabinete de estudio y en el santo de los santos. Bueno, frente a frente se encuentra Él con mayúscula a los hombres, en todas partes, en las minucias, en las cosas sencillas, en las cosas simples que se dan dentro del hogar, o se pueden dar en el mercado, o se pueden dar en los gabinetes de estudio, o se pueden dar entonces en los lugares más santos de los más santos que podamos conocer. En todos ellos está Él con mayúscula. Y por lo tanto, entonces, nos puede dar, si hacemos las cosas correctas y desinteresadas, acciones generosas y acciones buenas, Él estará ahí en su nombre. La teología cristiana habla también de esto, por supuesto, de una manera diferente, pero también lo toca. Bueno, seguimos con la primitiva, pero en esta primitiva etapa ven los hombres a Dios. Esto también es súper importante. Vean, yo iba a poner en rojo, pero ya no quise poner tanto en rojo. Vamos a analizarlo en negro. Pero en la primitiva etapa, en donde estamos la mayoría, ven los hombres a Dios confusamente, como a través de un cristal empañado. Lo medio vemos, nos lo medio creemos, medio no. De repente, en alguna situación importante, como que se aligera un poco el cristal y vemos un poco más, pero luego rápidamente vuelve a empañarse. Bueno, no podrán descubrir sus más grandiosas bellezas durante esta vida, ni aun en muchas vidas venideras. No pocas tristezas y decepciones han de experimentarse antes de que el dominio de su voluntad no les consienta pedir nada a la vida. Ojo, no pocas tristezas y decepciones habrán de experimentarse antes de que el dominio de nuestra voluntad no nos consienta a pedir que la vida nos solucione todo. Y no obstante, lo que sí podemos hacer es conducirnos noblemente, resolviendo nuestros problemas y los problemas de nuestras personas allegadas. Porque no nos sea posible vivir de otro modo. Al llegar a este punto, entrarán en la etapa avanzada en la que se abrirá ante ellos el angostísimo sendero. Como decía Jesucristo, el camino que va al Padre, Él es el camino, es un camino estrecho, y el camino estrecho va de esto que estamos viendo acá. Voy a repetirlo porque es muy importante. En esta primera etapa primitiva, en donde estamos todos los hombres, unos más arriba y otros más abajo, estamos muy confusos, no tenemos muy claras las cosas. Es como si viéramos a través de un cristal empañado a Dios. Bueno, mientras estemos en este estado, no podremos descubrir las más grandiosas bellezas durante esta vida porque no las vamos a ver con claridad. Y ahí hay muchos caminos, por supuesto. Es la obediencia de las buenas acciones y la fe. Son las dos. Las dos son igual de importantes, probablemente unas más que otras, pero son esos los dos caminos que van por ahí. Entonces, sus más grandiosas bellezas durante esta vida, ni aún en muchas venideras. No pocas tristezas y decepciones habrán de experimentarse antes de que entendamos en el dominio de la voluntad divina, no consiente a darnos o resolvernos las cosas que nos toca resolver a nosotros en vida. Y no obstante, podremos conducirnos noblemente porque no nos es posible vivir de otro modo. Entonces la nobleza se va desarrollando a través de las encarnaciones y a través de la nobleza, a través del servicio, a través del cuidado que hacemos de nosotros mismos y de otros, llegaremos a ese punto de una etapa avanzada y se abrirá poco a poco el angosto sendero,
que lleva hacia el otro lado, que ya lo habíamos visto también en otras clases, el Tayata Om, Gate Gate para Samgate, Bodhisoja. Entonces, básicamente cuando se abre esa línea de mar a través del cual la persona llega a donde debe llegar, que es a la otra orilla. En verdad, dice General Hadassah, muchos, muchos son los llamados y pocos los elegidos para este sendero. Hay un llamamiento, pero pues cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque pues, estamos enfrascados en dudas, en complicaciones, en críticas, en mirar al otro, en juicios que hacemos sobre lo que las personas hacen o dicen o lo que sea. Y ahí otra vez está contenida una buena parte de lo que es la enseñanza cristiana, solo que viene muy difusa. Viene por aquí, por allá, por ahí es muy difícil como juntarla. Y aquí está como más organizada, está como mucho más directa, exactamente a quién se está dirigiendo y cómo es que se está interpretando. Entonces dice, en verdad, como así normalmente empezaba Cristo a decir y muchas veces que predicaba, yo os aseguro, bueno, viene como que en verdad, muchos son los llamados y muy pocos son dentro de esos llamados para los elegidos para encender. Recordemos, sin embargo, que aunque no lo huellen más que un corto número, no es un nuevo camino que súbitamente se abre ante el alma. Ya Buda lo decía alguna vez. ¿Se acuerdan? Que no soy yo el que está, así esos caminos ya han sido ya hollados y transitados por muchas almas antes que yo. Es lo que decía Buda y es exactamente lo que está diciendo aquí Hidra Hadas. Aunque no lo huellen más que un corto número, no es un nuevo camino que súbitamente se abra ante nuestra alma. Ni es raro, ni es nuevo. Es muy viejo y arcaico, tan dilatado como el cielo, por el que todos los hombres marchan hacia Dios. Parece estrecho porque ha de recorrerlo el alma con la vista siempre fija en Dios y llegar a su fin sin desviación alguna, tal como la flecha vuela hacia el blanco sin desvíos ni apresuramientos. Por eso es que se hace estrecho, porque la flecha viaja y hay un circulito al que tiene que llegar. Y si no llega a ese circulito, pues ya no es el camino. Quedó cerca. Y mientras más se aleje, pues está menos cerca y poco a poco va dando la vuelta y de plano, pues ya tenemos los caminos que son antipódicos, van hacia las antípodas de donde deberíamos ir, que esa es la vida de todos cuando estamos encarnados. De repente tomamos decisiones que van en un sentido totalmente contrario y lo que hacemos es degradarnos, pero bueno, pues hay mil y pico de vidas en donde se pueden ir subsanando los errores que cometemos en esta. Bueno, estas dos partes que decidí no ponerles color son bastante profundas, son bastante profundas. Hay que reflexionarlas bien, hay que tratar de entenderlas y luego hay que tratar de introyectarlas, es decir, no dejarlas nada más en teoría. Es vivir con esto como que es real, no como una bonita novela, sino como una realidad. No puede el alma desviarse de su camino sin cosechar sufrimientos. Aquí está la frase que venía de allá atrás. La vía estrecha, el sendero del discípulo, conduce, al final de cuentas, a la salvación, a la liberación de la cadena de encarnaciones, ya sabemos, al coronamiento de la vida, es decir, cuando termina ya la vida terrestre en un aspecto físico. Es decir, cuando termina todo eso, pues nos queda la energía con conciencia, y entonces nos vamos a la vida eterna. Porque desde el punto de vista en el que se logra la dignidad del discípulo, descubre el alma el verdadero significado de la vida eterna. Voy a repetir esto. La vía estrecha, el sendero del discípulo, conduce a la salvación, a la liberación y al coronamiento de la vida. Eso ya lo hemos estado viendo. O sea, todo eso, sufrimiento, todas las encarnaciones, todo el tratar de portarnos bien, hacer las cosas correctas, tener fe, etcétera, al final nos va a llevar, ahora sí, a la perpetuación, por así decirlo, de la entidad en donde estamos vibrando, que ya no requiere un cuerpo físico, por lo tanto ya estamos en un proceso de eternidad, entre comillas, que también habría que describirlo, pero bueno, por lo menos así se entiende para no entrar en contradicción con lo que dice la obra. Aunque estamos ya en el mundo manifestado, entonces, por supuesto, es eternidad en el sentido más amplio de lo que significa el cosmos. Porque desde el punto de vista en el que se logra la dignidad del discípulo, el discípulo se siente digno de estar en esa parte tan elevada, descubre el alma cuando llegamos ahí, cuando lleguemos, el verdadero significado de la vida interior, que antes la habíamos visto como teórica, bonita, interesante, etcétera, y por lo tanto ahora entiende de pronto las grandes verdades que ahí habitan, y ahora vislumbra a su prójimo como él mismo, vislumbra la unidad de vida como una parte de sí mismo,
vislumbra el enorme recorrido que hay, o sea, vislumbra todo. Tiene entonces ahora un contacto con la vida interna lleno de significados. Ya no es nada más la pura introyección, sino es de alguna manera queda tatuado en la parte interna y por lo tanto ya opera dentro de su forma natural de entendimiento. Y esto genera un coronamiento que consiste en cargar la pesadumbre ajena, porque todos somos lo mismo y entonces todo lo que esté manchado hay que arreglarlo, todo lo que pese hay que cuidarlo y todo lo que esté desviado hay que enderezarlo. Tan solo por esto y para esto viven y laboran los hermanos mayores de nuestra raza, los maestros de sabiduría, para andar arreglando todos los líos monumentales que tiene la humanidad. Sí, si ellos no soportaran sobre sus hombros el peso que agobia a la humanidad, nos faltarían ánimos para borrar el recuerdo de nuestras transgresiones. Repito, si ellos, los maestros, no soportaran sobre sus hombros el peso que agobia a la humanidad, nos faltarían ánimos para borrar el recuerdo de nuestras transgresiones, con la mira puesta en un porvenir de libertad, esperanza y alegría. No podríamos seguir existiendo sin ellos. Ellos de alguna manera nos echan la mano, porque hay que recordar que estamos hasta abajo. Y estamos hasta abajo, estamos sometidos a estas fuerzas oscuras por todos lados. Entonces, por suerte, contamos con ellos para reducir el peso oscuro que cae entonces sobre toda la humanidad. Si deseáis que os acepten los hermanos mayores para guiaros a la vida eterna, es preciso que aprendáis a sobrellevar la carga ajena, que es lo que haríamos cuando lleguemos allá. Y podemos tener pequeñas pruebas en donde nos hacemos cargo de la carga de otro, porque es lo que haríamos a nivel macro, ya no a nivel micro, cuando estemos allá. No hay otro camino más que sobrellevar la carga ajena, es decir, ayudar a los demás que tienen pesadas cargas a que puedan soportarlas. Para ello, cuidar en primer término, para empezar, esto sí es muy importante. Para ello, cuidar de primer término, pues no agravar la carga de los demás. Si no vamos a quitarla, pues por lo menos no agravarla, no ponerle más carga a los demás. Procurad que ninguna de vuestras acciones aumente los sufrimientos del mundo. Cuidado con lo que hacemos, con lo que comemos, con lo que decimos, con lo que obramos, con las decisiones que tomamos. Hay que tener cuidado si estas están incrementando el sufrimiento del mundo o no. Los animales que nos comemos, cómo son tratados, todo que normalmente enseñan en el mundo budista, porque eso lo tienen muy claro ellos, pues esto hay que reflexionarlo con cuidado. ¿Cómo hacer entonces que con las acciones que hacemos en la vida diaria no estemos aumentando o contribuyendo al sufrimiento de lo que existe como seres sencientes en el mundo? Mientras recorréis el camino de la vida, esforzaos en conseguir que jamás apenen a nadie vuestros pensamientos. No contaminemos a los demás con nuestros pensamientos, no hagamos pensamientos que entonces reditúen, por supuesto, en sufrimientos, palabras y acciones, como ven los budistas, en lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Convertidas así en inofensivas vuestras manos, seréis puros de corazón. Cuando tenemos unas manos incapaces de dañar, entonces es como el corazón se pone en ellas, con una fuerza bastante para sobrellevar pacientemente cuanto dolor os llegue a vuestro penoso karma. Bueno, ahora sí vienen los colores. En esta parte morada dice lo siguiente. Ejercitaos en compartir con la humanidad vuestras alegrías. Eso sí, las alegrías hay que compartirlas. No de la manera que generen celos o envidias, sino de la manera sana, a través del cual nosotros podemos contribuir para la alegría de otros, en vez de presumir las alegrías propias. Cuando la felicidad no os sonría por el amor, la belleza o la sabiduría, pensad en aquellos a quienes más voluntariamente se inclina vuestro corazón y con el pensamiento hacerles partícipes de vuestra dicha. Enviar buena vibra, para hablar en términos modernos. Y cuando la felicidad no os sonría por el amor, la belleza o la sabiduría, pensad en aquellos y entonces dedicar los sufrimientos que sentimos, como hacen los budistas. Ellos pasan un tema de voluntariado, lo dedican, ellos toman el sufrimiento de otra persona, lo dedican a las personas que no tienen que comer, a las personas que no tienen dónde dormir, las personas que sufren por las razones que sean. Entramos en una mecánica que es mucho más común en Oriente que en Occidente. La verdadera felicidad une, eso ya también lo sabemos, y la no felicidad divide.
Y seguramente no le faltará a la persona feliz los medios para hallar copartícipes. Procurad que este medio de unión sea instintivo en vosotros, es decir, que tengamos la atención, tengamos la tendencia a unir. Y observaréis entonces que vuestro poder de amar se acrecienta día a día, al mismo tiempo que vuestro poder de sentir la belleza, sentirla, será cada vez mayor, no percibirla, sentirla, y lentamente se robustecerá en vosotros la facultad de soportar el sufrimiento, porque vamos a tener entonces una fortaleza dada por esto, dada por esta situación, que nos permitirá cargarlo, y dilatando sin cesar el pequeño círculo de sus seres queridos, hasta el día en que envolváis en vuestro amor a la humanidad entera. Y veamos entonces a todos los seres humanos, de alguna manera, como merecedores de nuestra compasión, de nuestro cariño y sobre todo de nuestra ayuda. Por último, habéis de asociar a vuestro dolor el de todos los hombres, pues el coronamiento de la vida es amar mucho. Cada vez que subamos, entraremos en una línea en donde el amor es más abunda, pero también sufrir mucho, porque en realidad es el terreno de lo que se siente, el que empieza a expandirse, porque si ya estamos en la zona del corazón y el corazón siente, si necesario fuese. Sin embargo, tanto la alegría como la pena no tienen verdadera importancia, más que cuando advertimos que una y otra dimanan de lo alto, las dos vienen de arriba. El dolor de los hombres es el dolor de Dios, y si lo sentís, como Dios lo siente, veréis a Dios en ese dolor. Al soportar los ajenos sufrimientos y al participar de sus alegrías, tendremos lo mismo. Esto es compadecer, compadecerse. Y más adelante esto fue rebautizado, por así decirlo, en empatía, pero en realidad es un compadecer. Y eso se da cuando tenemos ya el nivel a través del cual nosotros podemos entender que el sufrimiento de todos también proviene de lo más alto y que nosotros podemos compartirlo cuando esto debe exonerarse de alguna manera porque así debe ser. Que cada grito exhalado por la miseria humana, que es mucha, encuentre en vosotros una cuerda vibrante a su eco. Que cada grito exhalado por la miseria humana encuentre en sus oídos, en nuestros oídos, una cuerda vibrante a su eco. Es decir, que pongamos atención. No repudiéis hacer alguno por abyecto vicioso que sea. Vale más mancharse ayudando a los que están en el fango que separarse de ellos para permanecer sin mancha. Esto lo puse en negrita porque hay que reflexionarlo bien. Estudiad las causas del sufrimiento, estudiad las causas del sufrimiento y tratad de comprender las manifestaciones kármicas, porque el karma es expresión de la voluntad divina. Estudiad las causas del sufrimiento, acuérdense, los budistas lo hacen continuamente, ellos piden para que desaparezca el sufrimiento y las causas del sufrimiento, siempre, siempre lo repiten. Y tratad de comprender las manifestaciones kármicas, que tienen un sentido, un origen, un sentido, una dirección y un fin, eso tienen las manifestaciones kármicas. Porque el karma es la expresión de la voluntad divina. Adquirid por vosotros mismos la certidumbre de que el karma más despiadado en apariencia es, al final de cuentas, bienhechor y compasivo. Al final, muy adentro, empezamos a abrirlo y nos damos cuenta entonces que tiene mucho sentido ese dolor para esa alma en particular. De esta manera, esforzándonos en ayudar compasivamente a los que sufren, acrecentaréis sus fuerzas. No temáis sufrir, pues hasta el sufrimiento infernal os revelará bellezas de la vida. Eso, lo puse en rojo, hay que meditar muy bien eso. No temáis sufrir, porque hasta el sufrimiento infernal va a revelar bellezas de la vida, por comparación, ya sabemos, ¿no? Mientras estemos en el mundo dual, pues no podemos conocer la luz, sino a través de la oscuridad, y en este caso lo mismo. Hasta el sufrimiento más infernal va a revelar las bellezas de la vida. No es nada raro que una persona, después de estar en un dolor tremendo o en la posibilidad de perder su vida, cuando vuelve a nacer otra vez, ve todo diferente. En tanto que la humanidad sea como es hoy día, no bastará el gozo para unir a los hombres, pero aprenderéis a uniros a ellos más pronta y tiernamente por el gozo, cuando hayáis aprendido a uniros por el dolor. Aquí lo que dicen los maestros en boca de Hinera Hadassah es que el dolor también une y eso nos va a dar un aprendizaje.
Y después de que tengamos ese aprendizaje a través del dolor, podremos entonces unir a través del gozo, que es el otro rostro del dolor, el rostro positivo. Y uniendo los dos rostros, estamos ya ahora sí en la manifestación del Altísimo en relación a este pivote, a este péndulo, que cuando se va de un lado produce un dolor inmenso y cuando se va del otro produce un gozo. Escribo esta página para los que estáis en el mundo y no podéis abandonarle, a fin de que veáis cómo la luz de la sabiduría os es posible vivir en él con acción amante y verdaderamente vívida. En nombre del Maestro para este modo encontrar. Voy a repetir, escribo estas páginas, dice Ginés Hadasa, para los que estáis todavía del mundo como nosotros. Y no podemos salirnos de aquí. Estamos metidos con nuestras rutinas y nuestras cosas de aquí, a fin de que veáis cómo, a la luz de la sabiduría, os es posible vivir en este mundo con una acción amante, es decir, con trozos importantes, con tiempo que dediquemos a la parte interior. Y entonces podemos tener acciones amantes que nos permitan tener entonces una vida verdaderamente vivida en lo interno, en el nombre del Maestro, para de esta manera encontrarlo tarde o temprano. Muchos sufrimientos os esperan en el largo correr de vuestra evolución, porque os será preciso pagar hasta el último denario de la deuda contraída con vuestros hermanos, al agravarles la carga con vuestras faltas, que eso es lo que hicimos en encarnaciones anteriores. Pero también recibiréis una inspiración desconocida de quienes nos rehuyan a ese sacrificio y entiendan que lo que nos va a pasar en vidas subsecuentes tendrá que ver con lo que hicimos en las vidas precedentes. Buscad al Maestro y lo hallaréis. De vida en vida ascenderéis de una a otra etapa, hasta ser el ungido del Señor y uno de los salvadores de la humanidad cuando estemos ya en esta hermandad blanca. Entonces os enseñará Dios a borrar de su libro de la vida lo que en otro tiempo fuera vuestra parte de sufrimientos y pasiones. Y con esto se nos van a quitar rencores, recuerdos, etc. Entonces sabréis escribir de nuevo con gozosas palabras las páginas del pasado. Va a haber una reescritura. Y ahora sí estamos en el final de este maravilloso libro. Porque el pasado será en vuestras manos arcilla tan plástica como lo es ahora respecto de vuestro porvenir. Es arcilla, lo estamos modelando. Y estamos entonces de alguna manera resolviendo el pasado con esta arcilla que se remodela a través del karma, pero también estamos de alguna manera armando plásticamente a nuestro porvenir con la misma arcilla. El dolor presente no tiene otro objeto que enseñaros el alfabeto de la vida, a fin de que sepáis escribir en las páginas del tiempo. El dolor presente no tiene otro objeto que enseñaros el alfabeto de la vida, para saber leerla, a fin de que sepamos escribir en las páginas del tiempo cuando conozcamos ese alfabeto. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Con el dolor presente. Finalmente, entonces, se desvanecerán las ilusiones del pasado y de nuevo viviréis cuántas horas se entristecieron las lágrimas, pero henchidas de todo aquello que vuestro corazón anhelaba. Repito, finalmente, entonces, se desvanecerán las ilusiones del pasado y de nuevo viviréis cuántas horas entristecieron las lágrimas, pero henchidas de todo lo que vuestro corazón anhelaba. Entonces sabréis sonreír, gozosamente viviréis, así lo pasado como lo presente, porque tal es el porvenir que nos aguarda, y tal la gloria que se nos ha de revelar. Y termina entonces ya con esto, Hinarajadas. Hay una parte de reflexiones finales que yo creo que las voy a dar después. Son tres aspectos que los voy a hacer sin grabación para que no haya problema con los videos que luego se ponen. Una es de la carta 22, una carta de extracto de K.H. Hume, que se dijo que tiempo después debería ser dada a Sinet, como aparece en la parte de arriba. Esta carta nos lleva a esta zona donde tenemos las ecuaciones de Maxwell sobre la electricidad y finalmente un video donde este señor está haciendo ejercicios más recientes para demostrar que la electricidad no va en los cables, sino va fuera de los cables. Eso lo voy a ver, pero lo voy a ver más adelante y cuando no estemos en grabación, porque no haya problemas como ya sucedió alguna vez con estos temas. Bueno, pasamos entonces a la parte de las preguntas, si les parece, y por fin terminamos el libro de Hinara Hadasa. Preguntas, comentarios, dudas, agregados que quieran ustedes hacer, con mucho gusto.
para beneficio de todos los que están escuchando la clase. Han abierto los micrófonos. Luz Marina, ¿cómo estás? Hola Sí, Enrique, buenos ya días. no podía levantar la mano y por eso eh, no podía hablar. Pero bueno, Luz Marina, adelante, sigo yo No, después. si quieres sigue tú y yo después de ti. Es que lo que tengo es un poquito largo. No No importa, importa. no Bueno, importa, no importa. eh, son mis puntos de vista y opiniones, ¿no? Con mucho respeto. Ah, cuando dijiste o dice Gina Rajadaza que el maestro ve que ha cambiado un pensamiento de su chela. Ser chela es una cosa muy difícil y a la vez, por eso los maestros dicen en sus cartas que no deseemos ser chelas. Mi librito de cabecera es A los pies del maestro. Es un libro para todos, pero especialmente para el chelado, ¿no? Los maestros tienen un modelo etérico de cada chela. Cuando en ese modelo etérico se ven todos los pensamientos, acciones del chela. Entonces, cuando él ve que algún chela está fallando en sus cuestiones que tiene que hacer de la vida diaria, sobre todo los pensamientos, malos pensamientos, envidias y lo que sea, porque el problema está que cuando se entra al chelado, todos los vicios del chela, todos los defectos, se suben arriba, como cuando se dice el maestro Moria, que como cuando se toca un pozo de agua sucio, encharcado, se revuelve el lodo y sube, ¿no? Se ve. Entonces, el chela no vuelve a aprobacionismo. Creo que tú lo dijiste, que regresaba a la aprobación. No, no se regresa, jamás se regresa, se va siempre adelante. Entonces, lo que pasa es que simplemente fracasa. Por eso en la época de Blavatsky, en la época de los maestros, solo hubo uno que Sí, pudo sí. llegar a ser chela aceptado realmente y continuar su sendero, que fue Damodar. La moda eran 30 y pico, Ajá. ¿no? ¿Cómo? Eran 30 y tantos o 60 y tantos, eran muchos, ¿no? No, habían unos que ya eran antes de la Sociedad Teosófica, pero de los que quedaron en la época de Blavatsky, en esa época de la Sociedad Teosófica, eran un poquito menos, pero todos fracasaron, excepto Damodar. Bueno, de Y esta una primera cosa parte, qué que, bueno que lo aclaras, qué bueno que me lo aclaras, yo sí lo había puesto así, porque es como malinterpreté la forma como estaba escrito, pero siempre es bueno que los que tienen más experiencia expliquen más detalle, porque al final el libro es pequeño y sí, en otras partes dice que nunca se va hacia atrás, incluso cuando llegamos a los humanos no regresamos a animales, eso, pero por otro lado viene esto bueno, por eso hay que hacer un poco de debate para ir ajustando. Entonces, muchas gracias, Ángela, bueno, yo no lo hago por por debate, aclarar. solo, mire, otra cosa es que uno a veces piensa que cuando se quiere llegar a ser chelo o chela o que el maestro lo mire, hay que hacer cosas grandes por otra persona y entonces aquí dice el maestro, procura seleccionar aquello que merezca hacerse y recuerda que no debes juzgar por la magnitud de la cosa. Una minucia, o sea, una cosa pequeña, que sea directamente útil para la labor del maestro. Esa es la cuestión. Ahí en otra parte dice, todo lo que se haga debes hacerlo. Se la debía hacer las cosas en nombre del maestro, para el maestro porque así colabora él con la labor que cada maestro tiene. Es útil para la labor del maestro, es mucho más digna de hacerse que una cosa notoria en el mundo, que el mundo juzgaría buena o grande. El que le pongan a una persona una estatua de mármol para venerar su nombre no significa nada comparado con lo que una persona, aún sin saber, hace y eso que hace le sirve a la labor del maestro. O sea, lo que el maestro está haciendo por nosotros, los seres humanos que estamos muy atrás. Y si me lo permite, ay, Luz Marina, perdóname que estoy
muy demorada. Y si me lo permite, contentamiento y alegría en el karma. Soporta tu karma. Se habló de karma, ¿verdad? Porque es muy Claro. importante como tú dijiste. Soporta tu karma, cualquiera que sea, con ánimo alegre, considerando como un honor el sufrimiento que te sobrevenga, porque es un honor que los señores del karma te tengan en cuenta para que en determinado momento descargues algo muy fuerte que tengas de otras vidas. Porque ello demostrará que los regentes del karma, que vuelvo y repito, te juzguen digno de ayuda, por duro que sea. Agradece que no haya sido peor. Y ya para lo último, en la vida cotidiana hay tres cosas, pecados en el mundo producen más daño que todo lo demás. La maledicencia, o sea, la murmuración. ¿Cuántas veces murmuramos en contra de cualquiera? La crueldad, porque en la mayoría de los casos no es una obligación, pero sí sería muy bueno que la gente, gracias al cielo, am, ahora hay mucha gente vegetariana, porque hay que ver cómo matan a los pobres animales. No solo es el hecho de que los maten, sino cómo los matan con tanta crueldad. Pero no todo el mundo puede llegar a ser vegetariano en una vida, pero ya llegará el tiempo. Maledicencia, la crueldad y la superstición. Y acuerden que el Buda mismo dijo, no hagas mal a nadie, no seas cruel. Eso era todo. Gracias, hermano, y disculpe. Y bueno, Oh, gracias a ti. era Como lo que siempre. quería compartir con ustedes, pero sí yo les recomiendo que con cuidadito lean A los pies del maestro porque es un libro pequeño, pero con mucha sabiduría. Fue dictado, aunque aparece el nombre de Krishnamurti ahora y en esa época en que el mío es como de Yo los no, 60, claro. Alcione, fueron palabras directas del Maestro. maestro Alcione cuando Leadbeater lo sacaba de su cuerpo y lo llevaba al ashram, o Ah, sea, qué, al qué convento del genial. maestro, y allí él editaba y el muchachito en la mañana cuando despertaba escribía todo. Y es increíble cómo el adelanto que tenía Krishnamurti, y sigue teniendo, porque se acordaba de todo y el maestro cuando corrigió solo tuvo que quitarle dos cositas que no estaban muy bien, pero de resto son las palabras del maestro. Aunque a Krishnamurti hay que darle las gracias tanto a Leadbeater como a Krishnamurti. Y la gente se olvida de que Leadbeater, gracias a Leadbeater tuvieron a Krishnamurti cuando se Claro. ponen a hablar tonterías y murmuraciones y cosas de Leadbeater. Perdóneme Pues, que diga así, pero eh, a mí me gusta mucho Leadbeater. Gracias. pues sí, son las Además de Blavatsky. murmuraciones en contra de los murmuradores. Son para- Bueno, gracias, Ángela. Muchas gracias. Es un libro, hay que leerlo con cuidado, pues es muy filosófico, pero bueno, tiene mucha enseñanza y y hay que leerlo y releerlo. Allá en casa, pónganse a leerlo y en las logias, ojalá también, para Será saber. filosófico, pero la filosofía que tiene allí es práctica. Es muy práctica y muy precisa. Si uno quiere llegar a mejorar su carácter y las cosas que tenemos todos. Claro. Sí, un maestro que tenía yo de neuro, yo antes de psiquiatra iba para neurocirugía, pero al final no me metí ahí. Pero decía, las meninges son las capas que envuelven al cerebro. Dice, expriman sus meninges. Cuando estamos ante una situación que hay que entender bien, hay que exprimirlas hasta donde se pueda para tratar de entender. Y el debate ayuda mucho porque el debate son percepciones de otros que no tomamos en cuenta, nos corrigen y entonces queda el producto se está estudiando, queda mucho mejor hecho para que lo podamos, para que lo podamos absorber todos. Ese es lo bueno de que tengamos la parte de preguntas, siempre que sean relacionadas, por supuesto, con el tema que se ve. Gracias, Ángela. Luz Marina. Gracias. Sí, Enrique, gracias, gracias. Yo a Ángela le tendría que decir que nos complemente, por favor, porque entiendo Claro. que Ginara Hadassah, si no me estoy equivocando, corrígeme por favor, también fue
gracias a Leadbeater, el apoyo de Claro. Leadbeater, que él Y yo con pudo él. estar y dejar todo enseñanza, porque él se volvió un teósofo, ay sí, teósofo auténtico, y adicionalmente dejó un legado a la sociedad teosófica muy importante, y fue su presidente. Entonces, eso también se lo debemos a Alex Bitter, si no estoy equivocada, ¿verdad, No, Ángel? y Ángela se sabe un montón, sabe algún tema muy importante. No sé si lo quieras compartir, Ángela, de lo que pasó Mm, con Ed Bitter, si crees que sea prudente para que todos lo sepamos. Bueno, hay muchas anécdotas del Lo de Elviter. Brasil y la muerte y etcétera. Jinara Hadassah en esta misma vida fue hermano del Elviter. Su padre tuvo que viajar a Brasil para el sur de Brasil en la construcción del ferrocarril. Entonces, allá ellos fueron tomados presos, los tres se defendieron mucho. El Gina Rajasa tendría en ese entonces como de 7 a 8 años más o menos. No se llamaba Gina Rajasa, se llamaba Hilbert y era hermano del Elviter, el único. Y los cogieron presos, bueno, se fugaron y todo, pero él murió. Lo mató el jefe de los que lo tenían cuando estaban huyendo. Y a él le tocó ver la muerte a Levite le tocó ver la muerte de su hermano y quedó frustrado, quedó con mucha rabia y ganas de vengarse. Tiempo después, cuando él logró ya llegar hasta donde estaba el jefe que los había tenido presos, él quería vengarse matando a ese jefe de los guerrilleros. ¿Y qué pasó? Se le presentó el hermanito de él, o sea, el que ahora conocemos como Gina Rajadasa, y lo detuvo. Entonces él se calmó y vio que no era así y mejor huyó y no mató al jefe. Después, 18 años después, dice el Elviter, me encontré a mi hermano en la India y era Gina Rajadasa. Y Muy Gina fuerte. Rajadasa junto con este Krishnamurti y otro muchacho más estaban más o menos de la misma edad y estaban bajo la tutela de enseñanza de Leadbeater. Él les enseñó muchas cosas y fue mentor de ellos tres. Y, y de Gina Hadassah vivió todo el tiempo con él, como, ya no como su hermano, pero su compañera de fraternidad y todo, pero sabiendo que eran hermanos. Y, y pasaron muchos trabajos, mucha pobreza. Leadbeater pasó muchas penalidades por falta de dinero, porque sí tuvieron bienestar hasta que el papá murió, pero después todo vino mal y bueno, en fin, ya esa es otra historia. Pero Ángela, lo que te Gracias. estás refiriendo es que el hermano Gilbert de Bitter reencarnó en la India como Jinara Hadasa y luego lo encontró. ¿Y cuántos años tenía Bitter cuando encontró a Jinara Hadasa y qué edad tenía Jinara Hadasa cuando hubo ese encuentro entre los dos? Gina Lajas estaba pequeño, tenía 13 más o menos cuando él lo tomó Leadbeater como tutor de Gina Rajadasa. No sé cuántos años tendría, pero sí estaba joven, Leadbeater. Todavía estaba joven y lo mismo. Reencarnó rápido, entonces. Ujú. 18 años después de esa muerte en Brasil. Ok. Porque a veces cuando se muere muy joven, a veces se reencarna. Hay niños que han reencarnado a los 2 años, Sí, dice que, que 3 años, se dice, he entendido, porque más joven. no sé eso, que los niños, independientemente de la edad, reencarnan inmediatamente. O sea, Casi ¡pum! inmediatamente, se demoran muy Entonces, poco. sí, ¿por qué? Porque no han generado karma. Entonces, por ejemplo, los recién Ujú. nacidos automáticamente y los niños, pues depende. Pero obviamente que sí. Pero sí se puede tener karma al otro lado también cuando se muere. Ese Claro. es un Y detalle de que hecho, casi nadie todos habla. Claro, enferman y claro, todo no el que regresa a viene a la este vida, ¿verdad? plano tenemos karma, por supuesto. Gracias Enrique, gracias Ángela. Gracias, Enrique, gracias. Mi No, reflexión pero acá, Ángela, no sé si puedas, con, también, bueno, alguna vez me dijeron que cuando el karma es muy pesado de una persona, ni siquiera puede nacer y entonces sufre mucho, enfermo y se muere un bebé relativamente a una edad muy corta. O sea, hay muchos misterios ahí relacionados, pero sí, al final los que dirigen esto
Si quieren, pueden reencarnar cuando hay mucho interés. Eso como que tendríamos que verlo. Hay una fuerza ahí con mucha sabiduría y sabe cómo ir moldeando estos encuentros y etcétera. Somos nosotros los que echamos a perder muchas veces las cosas, Pero como dice ahí es porque que a los encuentros se dan. veces, pero es que a veces los grupos, nosotros nacemos en grupo, aquí vamos a nacer unos bastantes en grupos de diferente manera. Eh, por ejemplo, cuando hay la necesidad de una labor, como fue el caso de Blavatsky con Olcott, los hicieron nacer más o menos para que tuvieran cierta edad para ese Casa de propósito. Papel. Cuando el hermano, porque tener también una cuestión muy importante. El que tuvo la idea de la sociedad teosófica no fue Moria, fue KH. Y él estaba solo en el trabajo y le pidió ayuda a otros maestros y dijeron, no, la humanidad no está preparada para ese plan que tú tienes. Y el único que lo acompañó fue el maestro Moria. Dijo, bueno, te acompaño en este trabajo, pero en realidad toda la carga caía y cuando el Mahacho Han, que era el jefe de ellos, no podía, no dio la autorización, él le dijo, KH le dijo, es que ahora están las dos personas que me sirven para ese trabajo. Por eso tengo que aprovechar. Hemos esperado más de 100 años para esto. Entonces, ¿qué pasó? El Mahachohan dio la autorización y empezó el trabajo de fundar la Sociedad Teosófica. Por eso hay que tener tanto respeto a los que han estado adelante de nosotros, con los defectos que tengamos todos, porque nadie es perfecto. Lesbiter tuvo sus fallas, Annie Besant, la misma Blavatsky, todo. Pero hay que tener respeto y cariño por toda esta enseñanza que nos dieron y respetarla y usarla de la mejor manera posible, porque es mucho el esfuerzo de la Gran Fraternidad Blanca para una cosa de esas. Ahora, por ejemplo, no tenemos maestros. O sea, a excepción del maestro interno de nosotros, buscamos una respuesta que la pudiéramos preguntar a alguna persona y tal vez no tenemos. En algunos casos sí, en otros no. Entonces, estamos, entre comillas, solos, ¿verdad? Pero sí estamos Pues sí, acompañados, pero no de la misma manera solos. en que estuvo una Blavatsky, una Anivesa, un Gina Rajadasa, un Krishnamurti, aunque él aparentemente estaba solo, pero no estaba solo. Bueno, gracias, eso es todo. No, sí, Espero estamos con la que haya literatura, contestado. tenemos la literatura que se hizo, nuestra responsabilidad es cuidarla para que las generaciones que vienen detrás de nosotros también la puedan inspeccionar. Ahora que la física ha evolucionado tanto, es mucho más fácil entenderla. Muchas gracias, Ángela, como siempre. Luz Marina, perdón, regresamos contigo. Gracias. Revisando otra vez el tema de las reencarnaciones, pues la ley del karma y de reencarnación y evolución y ciclos nos dice pues que hermanos hemos sido todos en algún momento, si no de una vida anterior, de una muy próxima, pero todos somos hermanos. Entonces el hecho de verlo de otro país que no sea sanguíneo no quiere decir que no, que eso de la hermandad no esté. Estaba precisamente repasando la clase de ayer de antropogénesis que nos dio el doctor Galindo, el hermano Galindo de México, y él volvía a repetir esto, ¿no? Los lazos invisibles que los grupos tienen a través de los tiempos y que por eso se reúnen, por eso nacen en una época, en un país, en una familia, pero pues es que venimos yo no sé cuántos millones de años atrás y nos volví a recordar que el karma pesado que tenemos ahorita, pues obedece ni más ni menos a ese pago de karma que hicimos todos para meternos en el bolsillo, porque todos estamos ahí en la cuarta raza. Entonces, cuando vemos estas guerras y eso, y que vemos que el otro está haciendo, y yo creo que el otro es un malo y es un tal, y le pongo calificativos, por algo será que está ahí, por algo me lo estoy encontrando, y entonces yo qué es lo que tengo que hacer al respecto, ¿no? Porque si me pongo a hablar del otro, atiendo los medios de comunicación, digo palabras
de pronto que no, cosas que no me constan de manera directa, mejor no decirlas, porque se aporta más al incendio que al proceso evolutivo compasivo que debemos aportar de manera más con discernimiento de qué estamos hablando, diciendo y haciendo. Y a eso se refiere ante el budismo de ser inofensivos. Eso es. Bueno, Mi reflexión de esto que acabas de decir, Enrique, es que cuando tú hablabas que entrando al discipulado, usaste esa palabra, ¿cierto? Esto, discípulo, dijiste discípulo, ¿cierto? Me quedó. sí, 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 Ah, sí. bueno. Así eh, viene en el libro. bueno, cuando tú entras al discipulado, entiendo que hay mm, tú eres como un espejo para el maestro y el maestro permanentemente conoce lo que pasa en tus pensamientos, emociones y obviamente acciones. Y allí entonces vendría esa herramienta importantísima que nos habla Krishnamurti ahorita que Ángela lo trajo a colación y es el de la atención plena, porque a ese discípulo, o llamémoslo chela o como lo quieras llamar, para aquí se le usó la palabra discípulo, claro, porque si el maestro me está verificando y yo soy el que tengo que hacer la tarea aquí y ahora, y esas corrientes de pensamiento y psíquico que tenemos son abrumadores. Uno en cualquier momentico, ¡pum!, cayó. Es que la embarra, si uno da cuenta, lo dijo o lo hizo o lo pensó o lo intencionó. Y entonces esa atención plena que tendríamos que tener, que nos enseña Krishnamurti, para el discípulo sería mucho más fina o trabajada. O sea, cuando se llegue a ese nivel, este tema de la atención plena deberá ser una, voy a decir, una herramienta o como tú le llamarías, una habilidad o algo ya introyectado entre el comportamiento expresado a través de la conducta del individuo para aspirar a tal, voy a decir, a semejante nivel tan noble de volverse discípulo. Porque ahí creo que el ser humano tendrá que haber trabajado mucho el dominio de su cuerpo, de su psique y de su mente. O sea, como estamos ahorita, bueno, yo ni me atrevo a pensar en eso. Entonces, porque claro, si no domina eso, si esas tendencias o esos impulsos o esos hábitos todavía no se trabajan, pues va a ser difícil, ¿no? Esto del discipulado. Y Ginera Hadassah, entonces me imagino que él sí estaba en esos caminos. No sé, Ángela, Angelita, ¿qué nos podrá decir al respecto? Porque para que él nos hable de esto es porque nosotros dentro de porque él fue presidente de la Sociedad Teosófica, ¿no? Sí. Igual que Annie Besant, ya sería entiendo que también Leadbeater hizo su proceso. Entiendo que entonces estoy entendiendo aquí que Ginara Hadassah también. Sí, 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 Entonces, era Chela de claro. primer grado. Entonces mira Porque que también perdón, entre el discipulado también hay grados, primero, sí, segundo, sí, tercero. sí, seguramente, seguramente, pero digamos que hay voy a decir, considerando el legado que nos dejó HPV y que ella era un chela o discípulo, el camino de la sociedad teosófica o el legado es muy noble, o sea, de seres humanos que ya están en transformación. Con mayor razón tenemos una doble responsabilidad de estudiar y cuidar o esto conservarlo para generaciones futuras, de acuerdo a lo que nos comentabas, Enrique. Era Sí, eso. yo siento que tenemos que inscribirlo en la luz astral y eso se hace con las clases y ser cuidadosos de no poner cosas ahí de nuestra cosecha. Ver realmente el texto como es originalmente y luego reaccionar al texto como podamos o no podamos, pero ahí no estamos como alterando nada. Estamos, se entiende bien lo que es la interpretación y lo que es la lectura de las frases como fueron expuestas. También hay que vigilarla en la ciencia, en la lectura original. Yo creo que les voy a dar un poco de unos temas de comunicación, porque ahí creo que vienen muchos y muchas respuestas a lo que estás comentando. Hay que cuidar muy bien la forma como comunicamos, es muy importante.
Claro, Y sobre todo que estamos vamos a analizar eso. inundados de desinformación, sobre todo información con daño, ¿no? Con daño a países, a personas, a situaciones, están se exaltan los ánimos. Entonces, mm, voy a decir, como ser selectivos con lo que se escucha y la verificación y de pronto también observar a raíz de eso nuestra mente y nuestras emociones cómo se mueven y cuál debe, porque a la larga entiendo una oportunidad maravillosa para trabajarnos, porque es que nos reta la situación, ¿verdad? Mira, la información te da imagen virtual si estás atento. Una descripción te da una imagen virtual. Si la imagen virtual es auténtica, aquí hay varios temas importantes. Primero, si es auténtico o no es auténtico. Y otra vez uno de los que yo le preguntaba me decía, ok, bueno, vamos a suponer que es auténtico, pero el hecho de que tú la divulgues le va a generar problemas a la gente. ¿La divulgarías o no la divulgarías? Si estás buscando la autenticidad, tú tienes un rostro. Si estás buscando la divulgación solamente porque hay autenticidad, es lo que hacen miles de gentes cuando encuentran ahí un granito malo, una contradicción o un problema y entonces lo magnifican y echan a perder toda una teoría para que su ego pueda de alguna manera como crecer como un pavo real. Entonces, aquí tenemos muchos defectos los humanos y hay que tener Ajá. mucho en cuenta ese tema. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es cuidar el legado, eso lo tengo clarísimo, para que lo usen el que lo quiera usar el día de mañana y que no se toque, que no se altere, que no se le metan ahí agregados. Y luego la discusión será tan buena, tan mala, en Uy, se está yendo mal. función de Sí, la calidad del grupo, de la intensidad que el grupo tenga, e incluso de lo que puede ser porque estoy transmitiendo con mi teléfono. Entonces yo creo que se me está acabando los datos, pero ujú. bueno, al Ricardo, final la idea, si quieren, le Enrique, dejamos acá para... me hiciste acordar de tres cositas en la Sí, dime. comunicación que hay que tener en cuenta. Es verdad, es necesario, ayuda, y la otra no me acuerdo cuál es. Que si es útil, Tienen que ver con lo que primero que si acabo es de comentar. verdad, Sí, que sí es si es útil. útil, y hay otra tercera, ¿no? A que si daña a otro o hace un Mm. daño. Entonces, si pasa esos filtros, bueno, se sigue, sí se dice, ¿no? Porque la palabra también es creadora, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Hombre, claro. Les voy a pasar, antes de la siguiente clase, voy a hacer un resumen de temas de este tipo. Y voy a incluir también un poco de lo que decía Ángela a los pies del maestro. Vamos a hacer porque luego nos falta, estamos mucho con los libros, pero nos faltan estos como cierres o nos falta como poner, como aclarar un poco lo que aprendimos y acomodarlo. Y esto se hace con una clase especial que no es una clase de libros, sino empezamos como a tratar de acomodar entre todas las cosas. Les voy a hacer una presentación pequeña de unos 15 minutos antes de que entremos con el otro libro que es lo que sigue, seguimos con Ginebra Hadassah o con las otras cartas, todavía no sé, porque faltan más cartas que también los maestros publicar. Se me está acabando los datos, pero Ángela, a ver si se corta es porque se me Rapidito, acaban. rapidito, rapidito, Gracias. rapidito. Hay que tener en cuenta en cuanto a la comunicación que es muy diferente la comunicación teosófica con la Claro, comunicación de un político o de un médico, cosas así. Y en segundo lugar, el que comunica, como en el caso de Enrique, de Isad y de muchos otros, tienen que tener mucho más cuidado en lo que el comunican, que karma, sea verdadero, porque el karma va para ellos el más karma que de para nosotros. claro. El Por eso hay que karma ser de, como muy precisos. exacto. Ok, gracias. Eso era todo. Sí, yo Gracias. por eso siempre digo, a ver, Ángela lo dijo, yo no tengo nada que ver con lo que se dice. No, no, Ok, bromas aparte, hay que ser por eso dividimos una opinión, que yo creo que el karma ahí es no estamos haciendo una afirmación. Y luego, ujú, con mucho cuidado, lo que sí se dijo, que por supuesto hay mucha sabiduría ahí metida y mucho ujú, quebradero de cabezas también de los maestros para ver cómo transmitir esto, y aún así les encontraban detallitos y cosas, imagínense. Entonces ujú, y todo el tiempo ellos estaban como psicólogos arreglándole sobre todo a Cinet, le estaban dando psicoterapia. Oiga, usted está rechazando porque este pino viene apestoso, ¿qué le pasa? Y usted todo eso es psicoterapia, para que Cinet pudiera abrirse más a poder integrar. O sea, es muy interesante, todo lo que hay en las cartas, la verdad es increíblemente interesante. Hay que saber respetarlo, como dice Ángela, y incorporarlo a las clases.